¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal de YouTube de Grada 3. Bienvenidos en este caso al análisis de lo que ha sido la primera vuelta de los equipos situados en la mitad baja de esta tabla de segunda división. Ayer nuestros compañeros pues desmenuzaban un poco lo que ha sido la parte alta y hoy nosotros pues haremos lo propio con el resto de equipos. Y para ello tenemos con nosotros, en primer lugar, lo voy a saludar a nuestro hombre multiusos, vamos a decirlo así, en esta categoría, Matías Arroyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En Cartagena está Tiria Costa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y saludo por último, y no por ello menos importante, a un paisano mío, a otro asturiano, Eugenio Muñoz. ¿Qué tal, Euge? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues si os parece, vamos a empezar de abajo arriba. En este caso, os voy a preguntar en primer lugar por un Albacete que, pese a tener un partido menos, es colista, 15 puntos, tres entrenadores a lo largo de esta primera vuelta han pasado ya por el banquillo del Belmonte. Y los manchegos que viven una situación muy delicada y este año parece que su camino pues va a ser similar, ¿no?, al del año pasado, a lograr una salvación sufrida al final de la temporada. Bueno, sí, el Albacete la verdad que el año pasado terminó la temporada bastante regular, prácticamente estaban descendidos en la última jornada, luego pasó lo que pasó y este año tiene una dinámica bastante negativa. Siempre que un equipo cambia de entrenador es porque algo va mal y cuando manejas tres entrenadores en una primera vuelta es porque nada sale bien. No tenemos no sabemos si juegan de una forma, juegan de otra, no se ve ni mejoría, aunque haya algún tipo de, a lo mejor, de dinámica medianamente positiva que han tenido durante la primera vuelta, pero no han tenido ningún tipo de mejoría. Euge Tiri. A ver, bajo mi punto de vista, el Albacete en este momento es el peor equipo de la categoría, porque por un lado no tiene ataque, su delantero de referencia, que tendría que ser Roman Zuzulia, no está haciendo una buena temporada. No tiene un futbolista diferencial en la parte de los tres cuartos del campo. Bueno, algunos partidos de Manu Fuster sí que son buenos. Luego tenemos a Álvaro Jiménez, que hace un partido bueno, tres malos y encima uno de los expulsa. O sea que es un futbolista que no sabes cómo te va a salir. Y por último, en defensa tampoco están brillando. Entonces es un equipo que el conjunto, la suma, es una suma muy negativa y es un equipo que yo creo que lo va a pasar muy mal para mantener la categoría. Sobre todo porque la diferencia que veo respecto a los otros equipos es que los demás equipos tienen alguna noticia positiva o alguna nota positiva que puedes decir, puedes pensar que sí que lo van a conseguir. En el caso del Alba lo veo muy complicado. Está claro que cuando tienes varios cambios de entrenadores en una misma temporada es que algo no funciona no solo a nivel de planificación técnica del cuerpo técnico, sino a nivel de plantilla. Ahora la cuestión es, tanto en el Albacete como en el conjunto, va a ser la gestión que hagan de este mercado invernal y de cómo y de cuánto margen de mejoría tienen en cuanto, ya no solo en la plantilla, sino presupuestariamente. Hay muchos equipos con el tope salarial muy justo o que ya está sobrepasado y es una incógnita cómo van a gestionarlo. De hecho, ya estamos viendo que están habiendo hasta el momento muy pocos refuerzos en el mercado invernal. Se estaba rumoreando también el Albacete que podía llegar Pei Bernes, el defensa central de la Unión Deportiva Almería, y no sé cuántos más refuerzos podrían llegar a hacer, pero pasa que en Albacete, pasa en Castellón, pasa en Cartagena, pasa en otros muchos equipos que están peleando por el mismo objetivo de la permanencia. Pues por el Castellón precisamente os voy a preguntar ahora, porque el equipo es penúltimo, 19 puntos, y ha anunciado el relevo en el banquillo, se marcha Óscar Cano, el técnico que logró pues ese ascenso a segunda división, y llega Garrido, que necesita de forma urgente pues dar con la tecla, ¿no?, para salir de esas posiciones de descenso. Sí, yo creo que la principal baza que puede contar con el Castellón es la de intentar lograr que su campo sea un fortín o por lo menos no perder los partidos que ha perdido en la primera vuelta. Creo que han sido 18 puntos, vamos, 6 partidos los que ha perdido en casa. Luego también, si a eso le suma que algún enfrentamiento directo, creo que recordar que fue también con el Alcorcón, que también lo perdió en casa. Y bueno, creo que también otro de los puntos fuertes que tiene que hacer es volverse fuerte, sobre todo desde atrás. Creo que es el segundo equipo que más goles ha recibido. Y cuando estás peleando por este tipo de situaciones, cuando encajas tantos goles, siempre es negativo y siempre va a llevar a de perder. Bajo mi punto de vista, el cambio de entrenador, aunque pueda ser más o menos necesario, creo que no significa, que sea no significa una buena noticia y no tiene por qué ser positivo en el caso del Castellón. Yo lo comparo un poco con el Sabadell, y el Sabadell en este caso han dado la confianza a Antonio Hidalgo, porque aunque en las 5 o 6 primeras jornadas no metía un gol, no le metía un gol a nadie,
y no conseguían puntos, siguieron confiando en él y no le bajaron del barco, porque es un entrenador que conoce muy bien a sus jugadores. Porque lo que ocurre este año es que los equipos que han ascendido tienen plantillas muy similares a las que tenían el año pasado en Segunda División B. En el caso del Castellón se nota mucho. Entonces, yo no sé cómo de bien se va a adaptar Garrido a lo que es el Castellón y a la plantilla que tiene el Castellón. En el caso del Castellón, yo creo que el problema pasa porque cuando sus jugadores más diferenciales, que pueden ser Mateu e Igor Zlatanovic, no están bien, el equipo se cae completamente. Es lo que estoy viendo, lo que más o menos se detecta. Y como dice Matías, en defensa son un equipo que les cuesta mucho y están sufriendo mucho. Yo, el Castellón, creo que por un lado necesita un poco de solidez, todas las fases del juego, y por otro lado encontrar constancia y encontrar ganar partidos, porque al final es muy complicado si no ganas y si tus jugadores y si tu equipo se cae sin tus jugadores importantes, es un poco difícil ganar partidos, es un poco difícil mantener la categoría. Tiri. Bueno, poco más que añadir, la verdad. Ahora mismo el Castellón con esta situación, con este cambio de entrenador, veremos a ver qué tal le sale. Como decía antes, no necesariamente tiene que ir a mejor. Lo hemos comprobado con el Albacete, sin ir más lejos, que con esos 2 cambios de entrenadores todavía no ha logrado una solución. En Castellón se ha prolongado mucho la confianza hacia Óscar Cano y al final han tenido que recurrir al cambio de entrenador. Vamos a ver qué tal le sale. Yo creo que el Castellón tiene equipo suficiente para pelear por esa permanencia, pero es como estabais comentando antes, con esos jugadores clave que tiene, que son perfectamente capaces de levantar el equipo. El día que tienen ese día malo no funciona, el equipo no, se cae. Entonces, en ese sentido, tiene que buscar ser competitivo sin que esos jugadores clave sean tan determinantes en ese sentido en el grupo. Quien también ha cambiado de entrenador a lo largo de esta primera vuelta, en mi opinión para bien, fue el Alcorcón, ¿no? Que pese a estar en posiciones de descenso, tiene un partido menos, pero sí que es verdad que la llegada de Juan Antonio Anquela al banquillo, pues revivió al equipo. Sigue vivo en Copa, se enfrentará al Valencia, si no me equivoco, este fin de semana. Y yo creo que lo de Anquela, pues es un poco lo que más o menos esperábamos todos, ¿no? Al final de esta primera vuelta. Sí que es verdad que ganó muchos partidos, nada más aterrizar, pero con el déficit de puntos que llevaba el equipo, estaba claro que 1 o 2 derrotas o 3 o 4 malos resultados, pues le iban a condenar a acabar esta primera vuelta en descenso. Sí, sobre todo el Alcorcón va a comenzar la segunda vuelta con posibilidades o sea, no de subir de posición. El cambio de entrenador, como bien has dicho, le cambió la cara totalmente al equipo, se vio un equipo mucho más reconocible, sobre todo de cara al ataque. Los delanteros empezaron a marcar y a entrar en esa fase de meter goles, de no acabar los partidos prácticamente sin tirar a puerta. Y bueno, la figura de Anquela creo que puede ser la estrella del equipo, en este caso el Alcorcón. Es que al final, Algo, lo que comentabas, Javi, de que 4 malos resultados, es lógico, porque al final es el Alcorcón y no es el Liverpool. No estamos viendo un cambio de entrenador que está llegando a un equipo que tiene superestrellas y que tiene jugadores por los cuales vas a ganar 18 partidos seguidos, porque no es el caso, porque es muy difícil y muy complicado. Pero lo que hace Anquela al final es, iba a decir magia, igual magia, ¿no? Lo que hace Anquela es conseguir que el equipo se motive, conseguir que el equipo se concentre durante todo el partido, que es un fallo que suelen tener muchos equipos, y conseguir que rindan mucho más jugadores que deberían rendir todo el curso. Por ejemplo, pues Hugo Fraile, por ejemplo, Marc Wall, al que le cuesta mucho meter goles, pero cuando ha metido, ha encontrado la racha y hemos visto que sabe meter goles. Y al final, ¿qué pasa con el Alcorcón? Que la dificultad reside en que los equipos con los que más o menos se tiene que pegar en sus puestos, no hay tantos puestos para el descenso. Es decir, está en una batalla entre 5 o 6 equipos para mí que va a ser muy complicado que salga porque tienen que encajar, tienen que ir sumando goles, sumando victorias y es muy complicado. Pero lo que decimos, yo creo que Anquela, a diferencia que pasa en otros equipos, Anquela es un valor seguro en cuanto a la fase de motivación y lleva a tener al equipo concentrado en todos los partidos. bueno, algo que hemos comentado mucho a lo largo de esta primera vuelta es que la clave para algunos equipos para salir de esa situación adversa que han estado atravesando en las posiciones bajas era el ser un equipo competitivo, y es algo que Anquela sí que ha logrado con el Alcorcón. De su llegada, ha vuelto a convertirlo en un equipo competitivo que poco a poco ha ido sacando puntos y aún sigue metido en problemas, pero ha despegado, está justo en la lucha por salir del puesto de descenso. Ahora mismo a un solo punto para salir de esas posiciones. Entonces, en ese sentido, el Alcorcón ha despertado a tiempo y ahora vamos a ver en esa pelea que hay 6-7 equipos
quién se acaba llevando el gato al agua de conseguir la permanencia. Y vamos a cerrar estos puestos de descenso hablando del Cartagena, ¿no? Un equipo que al contrario del Alcorcón ha ido pues de más a menos. Y antes de hacer un balance de esta primera vuelta, Tiri, lo primero que quería preguntarte es cómo ha recibido la afición del Cartagena a Luis Carrión, al nuevo entrenador. Bueno, ha habido ciertamente división de opiniones en ese sentido. La opinión mayoritaria es buena, es del agrado de la afición, pero ha habido en cierto modo un poco de división de opiniones en el sentido de que estaba sonando muy, muy, muy fuerte Julio Velázquez para venir al Cartagena. En ese sentido, pues un entrenador experimentado que ha llevado muy bien a sus equipos en segunda división. De hecho, en una temporada eh, con el Real Murcia llegó a jugar los playoffs de ascenso a primera. Entonces, en ese sentido, había generado unas expectativas en la afición que de repente se han visto truncadas y ha venido un entrenador con mucha menos experiencia en la categoría de plata, como el Luis Carrión, pero que en mi opinión, personalmente es un entrenador que me gusta mucho. Yo no vi mucho la temporada pasada del Club Deportivo Numancia, pero sí que hace 2 temporadas seguí mucho a la Unión Deportiva Melilla de Luis Carrión en el grupo cuarto de segunda B, y la verdad que era un equipo que daba mucho gusto verlo jugar al fútbol, un fútbol combinativo, también sólido atrás, y la verdad que jugó una excelente temporada ese año. De hecho se clasificó para el playoff de ascenso a segunda con el Melilla, y me parece que es un entrenador, una decisión acertada para el Cartagena. Es un entrenador que en cierto modo le va a dar continuidad a la idea de juego asociativo que intentaba hacer el Cartagena, y ahora vamos a ver si consigue implantarle esa seguridad defensiva que es lo que le falta al equipo. Lo hablábamos en otros vídeos, Matías, Euge, lo hablaba sobre todo con Tiri, ¿no? Cuando coincidíamos en otros vídeos y con otros compañeros. El Cartagena, que empezó muy muy bien la temporada y la ha acabado bastante mal esta primera vuelta. ¿Cómo se puede explicar ese bajón del equipo? Yo creo que la primera parte de la competición, con Rubén Castro, con una racha bastante buena de goles, mm, maquilló un poco la situación real. El Cartagena es el equipo más goleado de la segunda división. Los errores defensivos sabemos que en este tipo de competiciones se pagan mucho. Y luego también no vale como excusa, pero sí un poco como justificación, el hecho de que en algunos partidos bastante, sobre todo con enfrentamientos directos, las decisiones arbitrales no han terminado de ayudar al equipo. Recuerdo un partido en el que se expulsa a 2 jugadores, algún que otro penalti bastante dudoso, y eso al final a la larga se nota. Son 5 o 6 puntos que a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando en el Cartagena fuera de los puestos de descenso. También hay una suma para mí de dos factores importantes. Uno de ellos es un poco fuera del césped y ha sido pues, con el principio de temporada cómo se cayó el proyecto de Borja Jiménez, que había hecho un equipo en el cual veíamos un bloque definido, con jugadores tanto la defensa como el centro del campo, como la delantera con Rubén Castro, que competían casi todos los partidos, y ese vestuario pues se rompió por unas decisiones que se tomaron que no gustaría dentro del vestuario, dentro del club, y que acabaron desembocando malos resultados, y esos malos resultados llevaron a una inestabilidad total. Yo creo que por un lado es eso, y por otro lado es que después dentro del campo hay un déficit claro en cuanto a competitividad, porque la defensa hace aguas. Hemos visto que van a incorporar un futbolista croata para reforzar la zaga, que probablemente sea titular desde el inicio, porque bueno, es un jugador que va a mejorar un poco lo que hay, y sobre todo es que es muy difícil competir cuando te mete tantos goles. Es muy, muy difícil competir. Y entonces el Cartagena lo que tiene que hacer es volver a intentar hacer un bloque, volver a intentar que la defensa sea dura, que sea una defensa que no encaje, y luego sobre todo nutrir de balones a la delantera, al Fallar, a Rubén Castro, que puedan meter goles, que puedan volver a esa racha de los triunfos, porque si no va a tenerlo muy complicado. Y realmente lo que estamos viendo es que el Cartagena ha ido donde declive, desde empezar muy bien la temporada, estar bastante arriba, hasta cayéndose cada jornada, y ahora tenemos un cambio de entrenador como dice Tiri, yo creo que Luis Carrión es un buen entrenador de la categoría y yo creo que va a hacerlo bien. Pues empatados con esos puestos de descenso, aunque de momento fuera se encuentran Sabadell y Zaragoza. Os voy a preguntar por los dos. Yo creo, en mi opinión, que sí que el cuadro catalán pues firmaría, ¿no? Acabar ahí la temporada, salvados. Imagino que sin sufrir tanto como están sufriendo ahora, pero sí que está claro que el Zaragoza es, si no la gran decepción, una de las grandes decepciones de esta primera vuelta. Bueno, creo que el Sabadell ha sido un equipo que ha demostrado que durante gran parte de los partidos
lo ha sabido llevar medianamente bien. Es un equipo que ha dejado bastante buenas sensaciones. También es verdad que luego pues, ha tenido ciertos momentos en los que a lo mejor se ha caído o bueno. Pero como ha comentado al principio del vídeo Euge, el factor de la confianza en un vestuario, en un banquillo, siempre es clave en este tipo de situaciones. Y con lo mal que comenzaron la temporada, sobre todo a nivel de resultados, no de sensaciones, como tú has dicho antes, vamos, creo que firmaba cualquiera de los jugadores estar en esta posición. Y respecto al Zaragoza, creo que por tener ese factor de equipo histórico, ese factor de equipo grande, porque un equipo grande del fútbol español, siempre se le da más bombo de lo que en realidad, o siempre se aspira a algo más de lo que en realidad el equipo. Empezó con Baraja, que bueno, no hizo un fútbol no solamente vistoso, sino efectivo, resultadista, que es como se podría calificar al entrenador. Y ahora parece que con Jim los jugadores, sobre todo los más jóvenes, parece que pueden intentar remolcar el equipo hacia una parte más alta. Bueno, yo creo que el Sabadell ha ido mejorando jornada a jornada y que se ha convertido en un equipo que puede optar claramente a salvarse porque se ha adaptado muy bien a la categoría. Hemos visto que es un equipo que se ha adaptado, que consigue sacar resultados poco a poco y que en cada partido demuestra, por ejemplo, contra el Girona, que se mereció ganar el partido y el Girona es un candidato a ascender. O sea, ha demostrado que puede plantear partidos y puede ganar partidos. Y sobre todo, yo en el Sabadell voy a destacar, además de lo que dije antes de Antonio Hidalgo, que es un entrenador al cual le han dado la llave, le han dicho, tú haz lo que quieras, que te vamos a plantear y te vamos a dar la confianza. Sobre todo tiene un futbolista que para mí es diferencial y que en la parte baja de la tabla es muy diferente, muy diferencial, que es Stoico. Es un delantero que el año pasado estaba en el Alcorcón y en el Alcorcón metió, no sé, 15 goles, 16 goles y el Alcorcón estuvo arriba toda la temporada. Es un jugador que por el volumen de ocasiones que genera, por la cantidad de veces que desborda, por las veces que planta frente al portero, es un futbolista que te da muchas cosas al equipo. Y ser un equipo de parte baja de la tabla es clave. Y, por ejemplo, puede pasar en el Cartagena con Rubén Castro, yo comparo esos casos, y lo que veo es que Sabadell al final está creciendo y creo que va a seguir creciendo lo que queda de temporada. Y sobre el Zaragoza, hombre, un poco de decepción sí, pero por otro lado, yo no tenía ninguna esperanza en un equipo que le daba la parte de atacar y la parte de ser delantero de referencia al Toro Fernández y a Juanjo Narváez. Son dos delanteros que sí que pueden ser buenos en ciertos equipos, el Toro Fernández con rotación, Juanjo Narváez acompañado de un delantero mucho más goleador, pero como los dos referentes de ataque, yo no veo un equipo con candidato a ascender con los futbolistas referentes de ataque. Que sí que el año pasado venían a hacer muy buena temporada y que podíamos pensar, sí, vienen de jugar el playoff, el equipo puede seguir en esa tónica, aunque bueno, acabó muy mala temporada. Pero yo creo que ahí hay defecto de planificación sobre todo. Y veremos ahora, lo que decía Matías, con Jim, sobre todo los jóvenes pueden ser un valor importante. El Zaragoza, no olvidemos, hizo muy buena Youth League y tiene muchos jóvenes que están jugando mucho. Por ejemplo, el de Antri Van Azón es muy buen delantero, otros jugadores como Francés, que son jugadores futbolistas que van a ser importantes. Y eso yo creo que es la buena noticia de Zaragoza, que no creo que sufra, porque sobre todo va a sacar resultados y va a darle confianza a jugadores que tienen el talento. Bueno, respecto al Sabadell, por mi parte, vimos en esta temporada que al inicio le costó mucho arrancar, siempre sumó muchas derrotas seguidas, pero poquito a poco, como comentabais antes, ha ido mejorando y ha ido obteniendo resultados y ahora mismo se ha sumado una racha muy buena de 4 partidos consecutivos sin perder, que de hecho este mismo fin de semana ha salido del descenso con el último empate. Estabais hablando antes destacando la figura de Stoichkov en el ataque, es un futbolista yo creo que determinante para la categoría, yo creo que podría aspirar incluso a estar en equipos de playoffs y no más. Ahora se le suma el refuerzo de Álvaro Vázquez en ataque, que personalmente no es un futbolista que me guste mucho, pero vamos a ver cómo lo encaja Antonio Hidalgo en el ataque y cómo combina con Stoichkov, porque ya sabéis cómo funciona esto, es decir, que un jugador no te gusta para que llegue al siguiente partido y te calle la boca. Y en ese sentido, como comentabais, el Sabadell tiene pinta que va a pelear hasta el final y tiene mimbres para poder pelear por esa permanencia claramente. En cuanto al Zaragoza, yo por plantilla no lo veía sinceramente para aspirar esta temporada ni al ascenso directo ni al playoff. Sí que es cierto que ninguno esperábamos que estuviese tan abajo en la clasificación y por eso sí que puede decirse que es una decepción. Pero hemos estado viendo en esta primera vuelta como el Toro Fernández no ha aportado la capacidad goleadora que tenía que aportar, Bukic tampoco lo ha conseguido y Juanjo Narváez es el que ahora mismo está prácticamente tirando el equipo con un rendimiento extraordinario. La llegada de Juan Ignacio Martínez también le ha venido muy bien al Zaragoza, ha mejorado notablemente
y le ha dado mucha confianza a los jugadores jóvenes, como estabais diciendo, como Francés o Francho y Banazón. Entonces, en ese sentido, el Zaragoza yo creo que no va a tener muchos problemas en lograr la permanencia y ojo a la segunda vuelta que viene, porque con un par de retoques en la plantilla y cómo está manejando Juan Ignacio Martínez, creo que es muy arriesgado hablar de que se planten en playoff, pero no lo descartaría ni mucho menos. Y 6 puntos ya por encima de Zaragoza y Sabadell, pues tenemos a un Tenerife que también podríamos decir, ¿no?, que ha vivido una auténtica montaña rusa en esta primera vuelta, pero que estas 3 victorias de forma consecutiva antes de acabar la primera mitad de la temporada, pues le permiten tener ese pequeño colchón por encima de los puestos de descenso. Eso sí, yo creo que sabemos cómo es la segunda, sabemos que es una categoría muy dura y que pese a tener ese colchón, despistarse poco. Sí, sobre todo el cambio de entrenador le ha venido bastante bien. Las primeras jornadas con Rami fueron un poco titubeantes, pero han entrado el equipo en una dinámica bastante buena y sobre todo la sensación ha sido muy positiva. El otro día el propio entrenador ponía en alza el gol. Habían conseguido de nuevo volver a entrar en la dinámica del gol, pero también yo creo que es bastante importante el hecho de tener, creo que eran 5 o 6 porterías, vamos, a cero. Y cuando uno quiere salir del pozo, salir de la parte baja, siempre es preferible empezar desde atrás, empezar a rearmar la defensa y luego, si tienen la suerte de tener jugadores como Fran Sol, que acaban siendo determinantes, te acaban aupando hacia unas posiciones mucho más tranquilas de lo que se esperaba al Tenerife a principio de temporada. Yo pienso que este Tenerife ha caído en lo que es el Tenerife en los últimos años. Un equipo muy inconstante, un equipo que promete mucho por planificación, porque suelen fichar muy buenos futbolistas que suelen gustar mucho, que luego internamente es un equipo que es débil, como se ha visto este año con los casos de estos dos futbolistas, los cuales fueron apartados, luego volvieron, bueno, este rollo que tuvieron, pero luego se dan cuenta que tienen futbolistas de sobra válidos para que los partidos, para ganar los partidos, como decía Fransol, Sasua, son futbolistas que pueden ganarte partidos sin ningún problema, que tienen la capacidad de meter goles, de desbordar, de generar ventajas en ataques sin ningún tipo de problema, y que al final lo que le pasa al Tenerife es que podemos decir, por fútbol, en partidos importantes podrían optar al playoff sin ningún tipo de duda. ¿Qué pasa? Que es que esa constancia no existe. Es un equipo que no es constante y es un equipo que te puede jugar bien uno de cada 3 partidos y que le cuesta mucho sumar resultados cuando juegan mal. Entonces yo creo que el Tenerife en ese sentido creo que no va a tener ningún problema para salvarse. Creo que han solventado más o menos sus problemas internos. Vemos que hay futbolistas como Fran Sol que ya están entonados, pero claro, al final optar a más lo veo muy complicado, porque al final es una realidad que se lleva repitiendo en el Tenerife muchos años, muchas temporadas, y es siendo lo mismo de siempre en el caso del Tenerife. Coincido con lo que han dicho mis dos compañeros. La verdad que el cambio de entrenador al Tenerife le ha venido muy bien, sobre todo destacar lo que comentabais antes de la solvencia defensiva. Acumulan ahora mismo 5 partidos consecutivos entre Liga y Copa sin recibir gol y sobre todo también destacando a eso la vuelta de jugadores como Gio Zarfino, que ahora vuelve a estar bien físicamente y va a aportarle mucho al equipo en el centro del campo. Fransol, como decíais, que está aportando mucho también ofensivamente. Sam Sasua, igualmente. Ahora el refuerzo que han tenido es Sergio González para jugar tanto de pivote como de central. Les va a venir de perlas porque es un futbolista que el año pasado en Cádiz estaba en una producción extraordinaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Tenerife tiene ahora mismo todo en sus manos para despegarse de esos puestos de descenso, pero como comentabas antes, la cuestión es si logrará esa constancia que no ha tenido esos años anteriores como para poder así alcanzar cotas más altas como podría ser pelear por los puestos de playoff. Voy a hacer un pequeño inciso en esta posición del Tenerife y os voy a preguntar, ¿esperabais que el 16º, aunque no sea un colchón definitivo, evidentemente, queda la mitad del camino por recorrer, pero esperabais que el 16º ya tuviese esa pequeña ventaja de 6 puntos sobre los 6 equipos que ahora mismo pelean por los puestos de descenso? Creo que 6 puntos en la segunda división son un colchón importante, pero si estuviésemos hablando mejor de la jornada 37 o 38. En la jornada 20 o 21, esos 6 puntos te pueden valer para pinchar un partido, pero en un par de enfrentamientos directos te puedes estar viendo en la posición 20 o 21 y a lo mejor a un equipo que no está tan acostumbrado como el Tenerife o el Zaragoza le podría entrar ese vértigo que le suele entrar a los equipos grandes cuando están en esas posiciones.
A mí me parece un colchón de puntos amplio, viendo cómo es el ritmo de puntos de los equipos de cabeza de tabla. Al final, el Español, el Mallorca, el Almería, están sumando muchos puntos, están jugando a ganar de 3 en 3, o bueno, casi siempre. Y eso hace, yo lo que pensaba es, claro, ellos van a sumar muchos puntos, los de abajo no van a sumarlos y van a estar muy igualados. Pues no, se ha visto que hay 6 puntos, como comenta Matías, al final de la jornada 37, sí, 6 puntos, podemos decir que sí, tienes un buen colchón. Ahora mismo, claro, como esta categoría es muy complicada, pero para el ritmo de puntos que están llevando los equipos de cabeza de tabla, creo que es un colchón bastante amplio y bastante sorprendente. Claro, la cuestión es que, como comentabais, ahora mismo en estas jornadas no es un colchón definitivo, obviamente, pero sí que nos extraña ver un colchón ya de 6 puntos sobre los puestos de descenso porque, como hemos estado viendo durante muchas temporadas, la segunda división siempre ha estado muy, muy, muy apretada. Entonces, ver tan pronto una diferencia de puntos así es cuanto menos sorprendente. ¿Que en 2 o 3 jornadas puede cambiar la situación? Por supuesto que sí. Sin embargo, yo creo que eso define claramente cuál es la situación que están teniendo los equipos de abajo, las dificultades que están teniendo los Logroñés, Cartagena, Castellón, Sabadell, Alcorcón, que han atravesado rachas no negativas, muy, muy negativas, y les ha llevado a esta situación y a esta brecha que se empieza a ver momentáneamente en la clasificación y que veremos a ver si sigue ampliándose o al final vuelve otra vez la igualdad. Y para acabar, pues os voy a preguntar por Logroñés, Fuenlabrada, Mirandés y Real Oviedo, porque los 4 tienen 27 puntos. Eso sí, hay que decirlo, el Mirandés con un partido menos. Y precisamente os voy a preguntar por el equipo de Miranda de Ebro en primer lugar, porque de ganar al Rayo, ese encuentro aplazado, escalaría 4 puestos en la tabla y se quedaría muy cerca de esos puestos de playoff de ascenso. Bueno, la primera vuelta del Mirandés ha sido bastante buena. A principio de temporada hablábamos incluso de ser uno de los equipos candidatos al playoff. Para mí creo que si quieren ser candidatos a ese playoff o al ascenso por playoff, creo que la faceta goleadora deberían por lo menos de mejorarla algo. Su máximo goleador tiene solamente 4 goles. Es un equipo que, excepto con el Cartagena, no ha sumado más de 2 goles por partido en los partidos que ha ganado. Así que si mejoran esa faceta goleadora, yo creo que se podrían ver un poquito más alto. Yo estoy gratamente sorprendido con el Mirandés. El Mirandés es un equipo que hay que recordar que en las primeras jornadas de liga construyó el equipo muy rápido y que no tenía el equipo hecho cuando la temporada empezó. Luego hay que sumar que es un equipo muy joven, que cuenta con muchos futbolistas que, pues, por ejemplo, provienen de las canteras del Villarreal o de la cantera del Español. Entonces ya son dos cosas que dices, no suele ser una mezcla que puedas decir va a triunfar, pero en el caso del Mirandés sí que ha funcionado. Yo creo que el Mirandés está trabajando muy bien. Hay futbolistas que están jugando, tienen mucho nivel, por ejemplo Iván Martín, que es para mí uno de mis futbolistas favoritos de esta parte de la tabla, y que, claro, al final podemos descartar al Mirandés para el playoff, ¿no? El Mirandés es un equipo que en su casa siempre es un equipo muy, muy duro, y fuera de casa, como son los resultados, que, como dice Matías, con gol, no podemos decir que no va a hacer algo el Mirandés en la temporada. ¿Qué pasa? Que igual en la comparación, comparando las plantillas del Mirandés o comparando los partidos del Mirandés con los equipos que están dentro de la fase de ascenso, sería complicado pensar en que va a superar a un Rayo, que va a superar a un Leganés, que va a superar a un Sporting. Me parece que esos equipos son más completos y que tienen más soluciones futbolísticas que lo que tiene el Mirandés. Claro, la cuestión es, como comentabais, que el Mirandés a principio de temporada no lo veíamos que pudiese ser aspirante al playoff porque, sobre todo respecto a la campaña anterior, por ejemplo, la plantilla se había visto en cierto modo debilitada, había perdido futbolistas importantes. Ahora, como decíais, una remodelación amplia de la plantilla con futbolistas jóvenes y que poquito a poco ha ido mejorando, ha ido sacando resultados y ahora mismo se encuentra en una posición muy cómoda en la tabla. En el plano ofensivo, por ejemplo, se han reforzado con Cristo, el ex del Huesca y del Udinese, que en cierto modo debería aportarle un plus de calidad en ataque y vamos a ver si acaba aportando esos goles que le faltan al conjunto de Miranda de Ebro. Y entonces, en ese sentido, el playoff es descabellado, no es tan descabellado, pero como comentabais antes, tiene equipos con mucho, mucho, mucho nivel por delante que veremos a ver de aquí a la jornada 38, 39, 40 cómo van bailando en la clasificación. Pues un puesto más arriba en esa tabla de clasificación, 12º, marcha el Real Oviedo, Euge,
que por decirlo rápido, pues se cierra una primera vuelta, en mi opinión, con mejores sensaciones que puntos, ¿no? Porque el equipo sí que ha demostrado ser un bloque muy sólido, que siempre compite, pese a las muchas adversidades que han ido surgiendo a lo largo de esta primera vuelta, pero que quizás haya pagado muy caros, pues algunos errores puntuales, sobre todo en las áreas. Se me antoja un poco complicado afirmar que este año el Real Oviedo va a pelear por el playoff de ascenso, sinceramente. Me encantaría y creo que será una grandísima noticia, pero claro, al final los veo todavía un poco por debajo del nivel que hay que tener para pelear un playoff. En un partido puntual es un equipo que ha funcionado muy bien. Hemos visto partidos, por ejemplo, contra el Mallorca, a partir de los 2 goles de Mallorca que el equipo resucita. Hemos visto partidos, por ejemplo, el Derby, que lo ha jugado genial cuando el equipo estaba de capa caída. Entonces, al final, lo que decías, el Real Oviedo siempre compite. Es un equipo que, sea cual sea el rival, ha competido. Lo que pasa es que eso, nos falta un punto para decir a los equipos que son peores que el Real Oviedo, los ganamos siempre, siempre suman de 3, que no es así. O sea, hemos visto partidos, por ejemplo, en el Carlos Belmonte donde no se sumó, en Miranda donde no se sumó, ante Logroñés donde no se sumó, y son 3 partidos que decimos no se ha sumado de 3. Y son 3 rivales que en teoría están por debajo en calidad, en juego y en todo. Pero claro, sin sumar esos partidos ante los equipos peores es muy complicado decir el equipo va a actuar a ascender. Pero ¿qué pasa? Luego es un equipo que, como comentas, es muy sólido. Hemos visto jugadores como Joan Femenías, que está siendo de los mejores o el mejor de la categoría en su puesto. Luego estamos viendo a Ciganda, que le está dando confianza a jugadores como Blanco Leshuk, que está confiando bastante en los jóvenes y es una buena noticia. Entonces es un equipo competitivo, es un equipo con talento, pero es un equipo que primero debería, ante los equipos de la parte alta de la tabla, ganarles o sacarles puntos, y en este caso no se da. Contra el Mallorca se dio y contra el Sporting se dio, pero contra los demás no se ha dado. Y contra los equipos de parte de baja de la tabla debe ganarse sí o sí, si quieres que sea un equipo más sólido de cara a ascender o a pelear por un playoff de ascenso. Pero yo creo que en la media temporada del Real Oviedo se resume en que son buenas sensaciones y que sí, al final hay fallos defensivos que no están estando al equipo, pero como todos los equipos tienen fallos defensivos, esto es un poco complicado. Para mí el Oviedo es una media temporada positiva. Yo creo que la temporada de momento es positiva. Tiri, Matías, lo que habéis podido ver del equipo de Ciganda, ¿qué os ha parecido? A mí me ha parecido uno de los conjuntos más interesantes de esta primera vuelta. La verdad que, como decíais antes, ha cuajado buenas actuaciones, ha dejado muy buenas sensaciones a lo largo de estas primeras 21 jornadas y yo creo que tiene equipo para poder pelear por esas cosas más altas. Tiene a un futbolista que debería ser diferencial en la categoría como es el Blanco Lechu. Tiene también a Edgar en el centro del campo, tiene a varios futbolistas muy interesantes que en un momento dado pueden darle un plus al equipo. Ahora también estaba sonando para reforzarse Waldo, el futbolista del Real Valladolid, que podría recalar en las filas oviedistas. Entonces yo creo que va a depender un poco de, como decíamos con el Tenerife, de lograr esa continuidad en cierto sentido en los resultados que le falta y que ahora mismo, y también acertar en lo que queda de mercado de fichajes invernal. Estoy bastante de acuerdo con todo. Creo que siendo un equipo con margen de mejora, está a tan solo 4 puntos del playoff. También no sé cómo acabará la plantilla porque no sé a lo mejor el nivel de desgaste que llegará a final de temporada, pero como bien ha comentado antes Euge, si en los momentos puntuales la plantilla muestra la solvencia que ha mostrado en determinados partidos, si a falta de 3, 4 jornadas siguen esos 4 o 5 puntos, yo creo que la plantilla podrá competir para por lo menos ponérselo muy, muy difícil al octavo, al noveno, incluso al séptimo. Y os pregunto ahora por los dos equipos que nos queda por hablar, que son Logroñés y Fuenlabrada. Sí que es verdad que en el caso del cuadro de Logroño cerró unas primeras semanas, ¿no?, de competición muy buenas que le permitieron incluso saborear esa parte alta de la clasificación. Ahora mismo se encuentra en una posición cómoda, en mi opinión. También firmaría acabar ahí la temporada, yo creo. Y diferente es el caso del Fuenlabrada, porque el equipo inició bastante bien, siendo uno de los mejores equipos del campeonato, perdón, pero es que con el paso de las jornadas ha caído hasta esa 14ª posición. Yo con el Fuenlabrada creo que el problema principal es cuando se cayó ese Kugasama, que se lesionó, el equipo se hundió porque perdió gol, porque perdió lo que da Sekou en todas las partes, que Sekou es un futbolista que molesta a los defensas, que influye en tu juego, que tiene gol, que remata, es un futbolista muy completo al final. Y cuando su gran referencia desapareció del equipo por lesión, creo que el equipo bajó mucho el nivel. Porque los sustitutos no tenían el nivel suficiente y porque al final cuando pierdes a tu mejor jugador, anímicamente también te duele, te es difícil jugar.
Sí que hemos encontrado futbolistas interesantes como Francho Pelusier, que es un futbolista que para mí tiene mucho talento, pero claro, para mí el Fuenlabrada no creo que tenga el nivel para estar peleando entre los puestos de fase de ascenso. Sí que le considero un equipo que es un equipo molesto, es un equipo muy trabajado, es un equipo que siempre te saca puntos, que te defiende muy bien, que luego como le dejas opciones en ataque te las mete a goles. Pero claro, creo que le falta un paso y yo creo que ese paso que le falta es en ataque, que fue a partir de la lesión de ese club. Yo creo que el equipo se hundió un poco y después no ha conseguido retomar el vuelo. Y en cuanto al Logroñés, yo tengo una duda. Yo no sé si el Logroñés va a aguantar o no en ese ritmo de puntos. En este caso, el Logroñés sí que tiene muy buenas noticias, por ejemplo, con nombres como Andy Ruiz o como Paulino, que son futbolistas que han demostrado que son perfectos para la categoría. Pero claro, yo no sé si el Logroñés va a mantener este ritmo de puntos, porque si lo mantiene es una gran noticia y sin ningún problema. Pero yo, el Logroñés, sí que tengo todavía esa duda de saber si son un equipo que va a estar entre esos puestos 10-12 o si va a ser, por el contrario, un equipo que va a pelear con los puestos de bajos de la tabla, porque hemos visto partidos, por ejemplo, contra el Zaragoza, que le ha costado un poco el equipo y por eso yo tengo un poco de dudas con el Logroñés en ese sentido. Yo respecto al Fuenlabrada, para mí ha sido, entre comillas, un poco decepción en el sentido de que el año pasado puso el listón muy, muy alto y esta temporada también había arrancado muy bien, parecía que iba a mantener ese listón igual de alto, pero al final se ha ido cayendo. En ese sentido, es un poco decepción, pero no hay que olvidar de dónde viene el Fuenlabrada. Hay que recordar también que es su segunda temporada en la Liga Smartbank y en ese sentido ir con los pies en la tierra. De momento está cojando una buena campaña y no hay que levantar mucho la voz en ese sentido. No hay que desesperarse o decepcionarse. Por parte del Logroñés, yo creo que le ha pasado un poco también como al Cartagena, de una racha muy buena de resultados, ha venido una racha muy, muy negativa que le han hecho estancarse en la clasificación, pero por suerte para ellos ahora por fin han conseguido, en cierto modo, resarcirse, han conseguido revertirla, han obtenido un par de resultados que le han hecho volver a reactivarse, a ser un equipo competitivo y están en una posición muy cómoda en la clasificación. Y lo que he comentado muchas veces, en ese sentido es mucho más fácil trabajar desde una posición cómoda, desde las victorias, desde ir sumando puntos, que cuando te ves envuelto en una dinámica muy negativa. Por eso, en ese sentido, yo creo que el Logroñés tiene ahora mismo los mimbres y tiene todo en sus manos para poder relanzarse y conseguir. Yo creo que de los 4 recién ascendidos es el que tiene más cartas en su mano para lograr la permanencia. Bueno, en cuanto al Fuenlabrada me quedo con lo que ha dicho Tiri. Hay que tener en cuenta que es la segunda temporada del Fuenla en segunda división, en el fútbol profesional, y siempre después de una muy buena primera temporada los equipos pegan un pequeño bajón. También hay que recordar que las primeras semanas fueron bastante turbias para el Fuenla con el caso de los positivos y tal, y a lo mejor eso en parte de la plantilla le pudo haber afectado en algo. Este año el Fernando Torres han perdido bastantes puntos, no han sido en derrotas, pero sí en empates. Con 6 empates en tu propio estadio poco puedes manejar si quieres estar en la zona media alta. Y también lo que ha dicho Euge, si tu máximo goleador se lesiona, pues lo tiene un poco más complicado. En cuanto al Logroñés, las 6 victorias esas consecutivas, luego vienen unas 7 derrotas. Tal y como está el puntaje este año en la segunda división, creo que puede servirle, porque viendo las puntuaciones tan altas que hay en las primeras posiciones, van a suponer que el descenso medianamente se pague más caro porque va a haber menos puntos. Con que hagan 3, 4, 5, 6 partidos buenos en los 20 que quedan, yo creo que el Logroñés tiene bastantes papeletas para salvarse. Si se van a complicar o no, pues va a depender un poco de la plantilla. Pues os voy a pedir por último que os mojéis de los equipos que acabamos de analizar, con qué jugador, con qué portero y con qué entrenador os quedaríais. Vale, portero, Joan Femenías del Real Oviedo, porque ha demostrado que en cualquier partido ha estado bien. Solo ha tenido algún error en los corners. Es un portero que es bueno en penaltis, tiene buenos reflejos, es bastante hábil. No sé, para mí es un portero que está siendo el mejor de la categoría. O sea, no, no lo voy a negar y creo que para mí sí que lo es. En cuanto a entrenador es un poco complicado, porque cada entrenador es muy diferente lo que hace con su equipo. Yo siempre tengo que quedar con un entrenador
viendo el equipo, el contexto en el que está metido, voy a decir Antonio Hidalgo. Porque es un entrenador que le veo que ha hecho cosas muy serias con el Sabadell y puede hacer crecer a ese equipo. Ahora bien, descenderá porque lo he dicho, porque le he dado mi confianza, pero yo creo que Antonio Hidalgo es un entrenador que ha demostrado que tiene, por lo menos, que tiene mucho nivel y me voy a quedar con él. Y en cuanto a un futbolista, a mí de esta parte de la tabla, el futbolista que más me llama la atención, por ejemplo, puede ser, bueno, en el Real Oviedo me quedaría, por ejemplo, con Borja Sánchez, aunque no está jugando al mejor nivel. Puedo decir también Iván Martín, del Mirandés, que para mí es un futbolista que es muy bueno, muy habilidoso, muy buena técnica. Y voy a decir esos dos futbolistas. Y luego si tengo que decir un futbolista que digas que es más desconocido, o que era más desconocido sobre el papel, Andy Ruiz de Logroñés, que ha demostrado que mete goles y es un buen delantero. Bueno, yo en cuanto a entrenadores destacaría a Ramis del Tenerife por cómo está logrando ahora revertir la situación notablemente y está haciendo que el Tenerife despegue y parezca que ahora mismo solo puede ir hacia arriba. Tiene ahora mismo una racha de resultados muy buena, tiene al equipo con sensaciones buenas y cada día mejorándolas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene bastante mérito lo que está haciendo, como está logrando cambiar la situación allí en Tenerife. En cuanto al jugador, por, no sé, en cuanto a lo largo de la primera vuelta, yo me quedaría con alguno del Cartagena, como podría ser Alex Gallar o Eladi Zorrilla, pero si analizamos las últimas semanas de competición, yo me quedaría con Juanjo Narváez del Real Zaragoza, porque le está dando un plus al equipo y gracias a base de fútbol y a base de goles está haciendo que el Zaragoza salga de esos puestos de abajo. Y con un portero, la verdad que ahora mismo bastante complicado, pero yo creo que me voy a quedar también con Joan Femenías. Bueno, en cuanto a entrenador, yo creo que el entrenador que más ilusión o que más repercusión ha levantado en la parte baja ha sido Anquela. Estaba hablando de un equipo que estaba prácticamente desahuciado y el simple hecho de nombrar al entrenador ha levantado prácticamente a un vestuario entero. En cuanto a jugador, aunque haya cortado bastante la racha de goles, creo que Jirka probablemente si se entona un poquito en la segunda mitad de la Liga Smartbank puede ser diferencial para el Mirandés si quiere aspirar un poquito a estar más arriba. Y en cuanto a algún jugador así a seguir, parece que la hornada, no destacaría ninguna especial, pero la hornada que ha sacado el Zaragoza, sobre todo con Jin, no sé, a lo mejor Chavarría o Francés o Bermejo, alguno de esos tres puede entonar al equipo y puede incluso llevarlo un poco más arriba. Pues hasta aquí este análisis de la primera vuelta para estos 11 equipos en segunda división. Ahora lo que siempre les decimos, si les ha gustado denle al like y también les animamos evidentemente a suscribirse al canal. Matías, Tiri, Euge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Sí, A la próxima. Un placer.